darles a los otros. Permiten grabar. Estas dos consecuencias de la vida hacen que, le voy a permitir a Berito, Vanessa se fue, hacen que las circunstancias en la vida se vuelvan una dificultad tenaz, porque el hombre, la persona, pierde contenido. Si me hago entender, ella mismo busca autoexplotarse. ¿Quién dice esto? Lo voy a poner en el chat. Se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Les recomiendo leer estos textos de este hombre. Lo pueden buscar, los videos que él tiene. Pero es interesante, muy interesante, de Byung-Chul Han. Es así, Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Y él va a hablar de la explotación, de la autoexplotación que tenemos los seres humanos. Entonces, claro, cuando estamos frente a ese escenario de la percepción objetiva desde lo subjetivo, y se pierde la percepción trascendental, se pierde contenido en el ser humano. Se vuelve un ser humano que solamente necesita funcionar. Es como cuando uno tiene un robot, le falta energía, le sacas las pilas y si no tienes para comprar más pilas, se acabó. Ya no te sirve más el juguete porque no funciona. Entonces, algo así le está pasando al ser humano. En la medida en que ya no puede funcionar, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea incluso en el proceso educativo, deja de funcionar, se deprime y hasta se autolesiona. Y no es necesario que se haga marcas ni cosas por el estilo, es cómo se piensa a sí mismo. Entonces es un desafío tenaz, muy fuerte para la educación actual, porque significa que educar para la disponibilidad, aquí ya viene un concepto, es educar para darle contenido al ser humano. Es para ayudarle a que tenga una percepción trascendente, para que pueda entender que todas las facetas de la vida le construyen. ¿No? Entonces ahí se vuelve una educación que posiblemente no es solamente práctica ni utilitarista, sino significativa. Pero no es significativa porque me permite hacer emprendimientos, vender, tener una imagen, sino porque me permite darle significado a la existencia. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Les parece, no es cierto? Estamos entrando ya en materia, ¿no? Vanessa, ¿cómo estamos? ¿Bien? Esmeraldas. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, excelente. Genial, ok. Entonces, ahora viene otra circunstancia, ¿no es cierto? No sé si me permiten ponerles un video. Voy a ponerles aquí. Está listo para compartir. Ahí comienza, ¿no? Yo soy porque nosotros somos. De aquí viene la segunda parte que vamos a hablar. Persona es una persona a causa de los demás. Y que surge del dicho popular Umuntu, Nigumuntu, Nagamuntu, que en zulú significa una persona es una persona a causa de los demás. Porque esta filosofía de vida se basa en la humanidad hacia las otras personas. Así, si vas a un sitio y no tienes comida y alguien te la da gratis, eso es Ubuntu. Porque una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás y no se siente amenazada cuando otras personas son capaces y son buenas en algo. Porque está segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran comunidad. Muchas tribus africanas piensan que cada persona decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados y oprimidos. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras.
Muestra tus productos en páginas increíbles y vende suscripciones. Ya podemos sentir el aroma de los granos. Expándete a una audiencia global. Porque Ubuntu tiene que ver con la lealtad y la solidaridad a la comunidad, es decir, tiene que ver con los cuidados a la gente que la integra y con la confianza que existe entre ellos. Se trata de ver aquellas cosas que les unen y no las que les separan. Esto es lo que escribió el sacerdote y misionero argentino Jorge Bender en su obra África no me necesita, yo necesito de África. Dijo que una persona con Ubuntu es aquella que se alegra cuando otra persona es buena en algo, cuando tiene destreza, porque piensa que todos se beneficiarán de ello. Un ejemplo de comportamiento Ubuntu se dedujo de un juego que un antropólogo propuso a los niños de una tribu africana. Este hombre colocó una canasta llena de frutas cerca de un árbol y dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Pero cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de la mano y corrieron juntos. Después se sentaron a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, ellos les respondieron: Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el deporte, en donde tan solo una persona o equipo gana, lo que supone que la mayoría pierde. En una sociedad Ubuntu, nuestra felicidad es el resultado de que nos ocupamos de la felicidad de los demás. Se traduce por yo soy un ser feliz y realizado, puesto que todos somos seres felices y realizados. Porque en las comunidades Ubuntu, la estrella del equipo es el propio equipo y nadie destaca por encima de los demás. El éxito del grupo está, de hecho, por encima del éxito individual. Muy bien, creo que este Ubuntu ayuda a comprender que estamos frente a otra realidad o que por lo menos deberíamos ir trabajando frente a otra realidad para que pueda revitalizar esta circunstancia en la cual estamos metidos, ¿no? Entonces, por supuesto, la disponibilidad tiene que ver con unos aspectos filosóficos, en especial de un ser, una persona que trabajó esto, que se llama Emmanuel Levinas. Le voy a poner así mismo el Levinas, ¿no? Que le pueden buscar, por favor, para saber quién es él, Emmanuel Levinas. Es un lituano francés que aparece en 1906 y que va a estar vigente hasta 1995, o sea, vive mucho tiempo. Y él se va en contra un poco de esta ontología occidentalista que en el siglo XX llevó justamente a que exista el nazismo, a que exista el fascismo, a que exista muchas maneras de irse en contra de la humanidad, o sea, genocidios muy fuertes. Y estos genocidios siguen vigentes. O sea, no terminaron con la Segunda Guerra Mundial, aunque se firmaron pactos, aunque se generó la ONU, aunque se habla de derechos humanos, los genocidios siguen vigentes. Ya no están bajo la idea o la forma de una persona que lidera los genocidios, pero están involucrados en las leyes, están involucrados dentro de los procesos de economía, están involucrados en las políticas muchas veces que hacen posible que muchas partes de la humanidad o tal vez pocas partes de la humanidad puedan tener una buena vida y otros no. O sea, sigan estando tristes, ¿no? Sigan teniendo que sobrevivir. No vivir, que sería lo más digno, sino buscar cómo sobrevivir muchas veces. Entonces, estas megaestructuras que existen en el planeta, que existen en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que posiblemente es el más educado, el que más filosofía tiene, el que más universidades tal vez genera,
el que más educación gasta, porque incluso hay colegios súper caros que podemos ir accediendo, incluso en Ecuador, pero que justamente no están educándonos para la disponibilidad, sino justamente para este sistema, que muchas veces es inequitativo y que cuesta muchísimo entrar, porque para eso hay que ser muy competente, ¿no? Como decía Marcela. O sea, tener muchos plus. A veces yo hago estos cursos que son, ¿cómo les digo, no? Que tienen estas temáticas tan complejas, pero muchas veces muchas personas dicen, pero ¿cuántas horas me va a acreditar? Cuando el problema no es las horas, sino el conocimiento que te genera. Pero muchas veces el certificado del curso en mi hoja de vida dice yo hice este curso y no uno. Tengo 20, 30 cursos, ¿no? Y entonces se valora a la persona por los cursos que tiene, por los éxitos adquiridos y no por ser persona o por el conocimiento o la sabiduría que puede tener. Entonces, hay una diferencia en el mundo occidental que es el conocimiento frente al otro mundo que está al otro lado del planeta en el que se valora la sabiduría. Es diferente. El conocimiento es muchas veces ligarse a lo que es científico y la sabiduría es posiblemente cómo trabajar ciertas emociones. Entonces aquí viene otro grado epistemológico. Esto aparece porque primero aparece Arthur Schopenhauer dentro de la filosofía y eso va a dar paso a un montón de maneras de entender la educación porque utiliza el budismo. Utiliza el budismo para comprender Occidente. Generalmente Occidente se ha determinado por el mundo judío, cristiano y por los griegos. Pero Schopenhauer de repente hace el estudio del budismo y se da cuenta que hay una gran diferencia. Una gran diferencia entre conocer y aprender a dominar o a dominarse, ¿no? Y sobre todo de las perspectivas del deseo. No sé si conocen los principios del budismo, pero les voy a decir un poco. El budismo habla de que todo en la vida es sufrimiento y que el sufrimiento causa dolor. ¿Por qué causa dolor el sufrimiento? Porque estamos apegados al deseo, porque nos gusta el deseo, queremos cosas, queremos alcanzar ciertas cosas, entonces hay que luchar contra ese deseo, contra ese apego, para que el hombre no sufra. Esa es la idea del budismo. Y Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, lo va a utilizar, lo trae en el siglo XIX a Occidente, no le hacen mucho caso, es más, piensan que es un renegado de Occidente, Arthur Schopenhauer, y él dice, lo más importante no es el conocimiento, sino la voluntad, porque con la voluntad uno puede trabajarse a sí mismo. Con el conocimiento solamente te conocerás a ti mismo, pero con la voluntad tú puedes trabajarte a ti mismo. Es una diferencia. Y en la educación hay que tratar en lo posible de que no solamente exista conocimiento de sí mismo, sino la voluntad de trabajarse a sí mismo. Y esto no se requiere con planes analíticos, ni con sílabos, ni solamente con pensum, ¿no? Sobre todo Vanessa, que está estudiando esto de educación inicial, que es tan lindo. Porque nos van a decir, es que tienes que planificar. Ok, pero ¿sobre qué planifico? ¿Sobre el conocimiento o sobre la voluntad del sujeto? ¿Qué le voy a ayudar? ¿A que tenga mayor conocimiento o a que aprenda a manejar sus emociones, aprenda a causarse bienestar, ¿no? O de la manera como decía Schopenhauer, que el ser humano no se preocupe por ser feliz, sino por no causarse tanto dolor. Si notan que es diferente, ¿no? Es muy distinto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o aclaración o estoy siendo claro con mi exposición. Marcela, muchas gracias. Sí, yo,
Bueno, más que nada creo que es una opinión que tengo yo. O sea, es muy difícil, considero yo, que podamos llegar a este fin, ¿no? De la voluntad de trabajarnos a sí mismos, o sea, para que todos lo pudieran realizar, porque precisamente en lo que mencionaban, que vivimos en un mundo con ciertas normas, ¿no? Con ciertas maneras puestas de ser, de realizar las cosas, de pensar de manera individual y cambiar absolutamente todo eso que alguien nos hizo pensar que estaba bien y trabajar para el otro es sumamente complicado. Y digo, a lo mejor uno que ya puede estar en unos 30 años y decir sí, o sea, sí, sé que esto está bien y yo debo hacer esto y debo trabajar para los demás, pero yo creo que es más complicado el llegar con este tipo de, de aprendizajes hacia los más pequeños, porque todavía existen el profesor, por ejemplo, tradicional, que considera que el conocimiento literal de aprenderse un concepto de cabo a rabo es lo que sirve y no piensa en el ser, en la persona que está adquiriendo esos conocimientos precisamente. Entonces, sí existe todavía personas que no están dispuestas al cambio. Muchas gracias, Marcela. Te pusiste, entiendo que te pone como en crisis, ¿no? El pensar de esta manera. O sea, es muy complicado querer verlo, es como una utopía, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, a mí me critican mucho mis compañeros de trabajo porque a mí me dicen, ¿cómo es que me dicen? Como decir que soy la profesora más bonita, en el sentido de que soy muy condescendiente, se podría decir, con los estudiantes. Tal vez los trato desde ese lado, tal vez. No completamente, porque obviamente no soy perfecta, ¿no? Pero suelo encariñarme mucho con los estudiantes y tratarlos como personas, no solamente el sentar un número en el registro, ¿sí? Pero eso no es bien visto por mis compañeros, por ejemplo. Me dicen, es que esas maternalidades, esas paternalidades, etcétera, no hacen bien a los estudiantes. Y yo al menos considero que no es mimarlos, sino más bien escucharlos. Y por eso digo, es sumamente complicado porque ellos, o sea, desde mi experiencia, como digo, lo que yo hago no está bien. En vez de ayudarlos, los perjudico para el después. Es lo que Claro. ellos... Porque ellos educan para otro mundo, pues, con otra visión. Entonces, por supuesto, va a estar mal. Pero cuando tú te metes en esto, lo chévere es que no estamos solos. O sea, hay mucha gente en el mundo haciendo esto, por eso me interesa compartirlo, para que exista como una red, como que tú digas, acá también estamos haciendo esto, ¿no? Y ojalá puedas compartir con gente en Colombia, en Chile, en Argentina, que vive todas estas circunstancias, ¿no? Ya van a ver que hay una red de educadores desde este punto de vista muy chévere, ¿no? A nivel incluso latinoamericano. Así que ahí podemos ir construyendo redes para que no te sientas tan solita, porque a veces uno sí se siente como en crisis diciendo, ¿realmente estaré haciendo bien o no? Porque el mundo te gana, ¿no? O sea, esta manera de educar que está vigente nos va ganando, nos hace sentir que no avanzamos para nada, pero sí hay un movimiento lindísimo por debajo, ¿no? Que está fusionándose y que va generando todos estos procesos de cambio. Le voy a dar paso a Vanessa, que nos quería decir algo también. Gracias, Marcela. Bueno, pues en cuanto a lo que decía la compañera, es verdad, es muy difícil como que llegar a ese consenso de que todo esto se dé o se una o sea, no sé, como dice
muchas veces hemos pasado y hemos visto que seguimos en esa faceta de profesores tradicionalistas todavía vemos, pero bueno, realmente ahora que yo estoy estudiando y sí han cambiado bastante lo que es, bueno, al menos mis profesores nos dan consejos de que ya no sigamos con ese método tradicionalista, sino que cambiemos, seamos otro tipo de profesores, de que ya no es que tiene que aprenderse el niño qué sé yo, un párrafo así tal como está, sino que dejar que sea él, o sea, sacar su personalidad, dar su propia opinión, sus propias palabras. Y es algo muy bonito poder tratar o ser, ya no ser parte de lo antiguo, por decirlo así, de seguir una tradición. Dejar que el alumno tenga su propia opinión, no porque uno le diga, no, es que la rosa debe ser roja, el niño la debe pintar color roja. No, o sea, o sea, es bonito estar en el plano de que poder que el niño sea él. Eso me parece algo muy bonito, pero es muy difícil llegar a no sé, lo que usted todo lo estaba explicando, como que de pronto se me unió todo y se me revolvió y digo, bueno, quiero hacer esto, pero a la vez, si lo hago, puede que lo esté haciendo de una forma incorrecta. Pero si sigo la tradición también, entonces es difícil llegar a un resultado. Claro que sí. Te comprendo porque yo cuando también estaba en estos cambios de estructura mental, también era complejo, ¿no? O sea, yo estaba en un colegio muy tradicionalista, siendo profesor, y yo decía, tengo que dejar de lado el adultocentrismo también, ¿no? O sea, todo desde el adulto. Parecería que nosotros les diseñamos el mundo a los jóvenes. Y era muy jovencito, pues en ese tiempo estaba con, creo que 28 años, me parece. Y los jóvenes eran de 17, entonces nos hacíamos bastante amigos, teníamos empatía y el curso, yo lo movía, las bancas. Eran de madera, pesadísimas, ¿no? Y se sentaban de dos en dos. Y entonces teníamos que hacer todo un círculo con eso. Y los chicos eran maravillosos y hablaban fuerte. Porque una de las cosas que uno tiene que aprender cuando es educador también y cuando es papá, es que si tus hijos hablan fuerte es porque son felices, verás. Si los niños hablan tímidamente, es que no les dejan hablar en la casa. Entonces también ellos hablaban ya en el curso, discutían, conversaban, me traían autores porque era literatura y entonces veíamos otra cosa, ¿no? Otra manera de entender también la didáctica y la dinámica de los grupos, porque ya no era el que se sabía más, el que memorizaba, sino el que compartía más. Pero venía el hermano inspector y se paraba en la puerta, ¿no? Así de esta manera, mirándonos a todos con una cara así, ¿no? Y entonces todos se ponían nerviosos. Me decían, profe. Y yo le decía, sigan nomás tranquilos, yo voy a ver qué pasa. Entonces yo le decía, sí, hermano, ¿en qué le puedo servir? Y decía, usted me arma la indisciplina. Y todos los días es así. No sé qué estudian los muchachos, ¿no? Entonces realmente no pude más. Yo tuve que salir de ese colegio, tuve que renunciar. Y renuncié porque no podía darme por vencido, no podía hacerlo a ese estilo. O sea, iba en contra de toda la esencia que yo tengo. Y lastimosamente, miren, a pesar de que hay muchos educadores, que estamos en contra de este sistema educativo, así como lo manejamos, tenemos que ponerles a nuestros hijos en los colegios así. Y dejamos en las manos de personas tradicionalistas, disciplinadas, que eduquen a nuestros hijos de esa manera.
se vuelve triste. Para mí es a veces una carga emocional porque no hay otras alternativas. Cuando hay un montón de docentes que quisieran cambiar el sistema y no lo hacen porque el ministerio no lo deja, porque la CENESID no lo permite, porque ya está estructurado un sistema para seguir ejerciendo el control de la mente de los ciudadanos para que no puedan trabajarse a sí mismos, sino que sirvan al Estado o sirvan a la empresa. Y se capitalicen. No es malo el capital, a todos nos gusta la plata, el dinero nos ayuda, pero se capitaliza en el sentido de que se vuelve instrumento y no se vuelve un ser humano. No se humaniza más éticamente, sino que se vuelve lastimosamente un instrumento para los fines del mercado. Y esto es complejo, es bien complicado, porque esta situación nos invade y nos carcome un poco las circunstancias en las que vivimos, ¿no? No sé si Esmeraldas quiere decir algo, tal vez, con respecto a esto, cómo se siente siendo madre de familia y teniendo que educar a sus hijos en este sistema. No sé si se puso también en crisis. ¿Qué nos dirá? Está trabajando, nos dijo, ¿no? Bueno, muy bien. Después le hacemos la pregunta. Pasamos entonces. Sí, está mi jefe, dice. Sí, ve. Somos instrumentos, pues, de las circunstancias, hasta de los horarios, ¿no? Pero bueno, muchas gracias más bien por vivir esta experiencia. Nos damos unos 5 minutos para ir a tomar agua, un cafecito y nos vemos enseguida, ¿les parece? ¿Cómo se presentan las visiones para la estructura de nuestras maneras de ver y pensar el mundo? Hemos hablado de la percepción objetiva y de la percepción trascendente, ¿no? Y que muchas veces dentro de la educación lo que prima es la percepción objetiva, la percepción práctica, lo pragmático y lo útil frente a la percepción trascendente, que son como trozos de la realidad que uniéndolos nos dan a conocer un sentido de la existencia, un significado más pleno. Entonces eso un poco haciendo el resumen de lo que hemos estado trabajando en esta tarde. Ahora pues queremos pasar ya a otro nivel. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Sí, bienvenidos. Naila también está por acá. Y no sé si pudieron traer un papel en blanco, ¿no? Así como esto. No sé si tienen ustedes allí a la mano. Naila, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿De acuerdo? También está Evelyn, dejémosle pasar. Bienvenida, Evelyn. Me dicen si tienen ya el papelito, ¿no? Si tienen un papelito así. Entonces, lo primero que yo les voy a pedir es que hagan un dibujo de sí mismos. ¿De acuerdo? Un dibujo de usted mismo aquí en el papelito. Vamos a ver cómo nos va. Evelyn, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Naila, bienvenida. Sí, ya lo están haciendo, ¿no? Un pulgar arriba, porfa. Muchas gracias, Valeria. Perdón, Vanessa, Marcela, muy bien. Hola, Carlita Mancheno, ¿cómo está? Bienvenida. Naila, sí me escucharon lo que tenemos que hacer un poco desde la perspectiva de la disponibilidad. Entonces, vamos a dibujarnos a nosotros en este papelito, ¿no? ¿Cómo nos veríamos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Un poco hemos hablado de la percepción objetiva y de la percepción trascendente, desde un autor que se llama Emmanuel Levinas. Isabel Arias también está entrando, qué bien.
Ujú. Genial. ¿Me muestran, por favor, si ya tienen ahí los papelitos? Si lograron hacer ya su dibujito. Hola Isabel, ¿qué tal? Estamos haciendo un dibujo cada uno de nosotros mismos. Buenas tardes. Buenas tardes Isabel, ¿qué tal? Qué gusto. Dani, ¿cómo está? Qué gusto, bienvenida. Entonces ya tienen así el papel, ¿no? A ver si me lo pueden mostrar en página, en la cámara. ¿Cómo están? Una primera cosa para... A ver, también para los que vinieron ahora un poquito más tarde, ¿no? Hemos visto la diferencia entre educar desde el conocimiento y educar desde la voluntad para construirse a sí mismo. Es dos perspectivas también diferentes. A veces el construirse a sí mismo está ligado al éxito, a ser competitivo, ¿no? Pero cuando hablamos de construirnos a nosotros mismos, no es solamente para ser feliz, ¿sí? Ni tampoco solamente para tener efectividad, sino para poder vivir y vivir bien. Entonces hemos hablado también del Ubuntu, Ubuntu, que es el significado que yo soy con los otros. Por lo tanto, cuando educamos desde esta manera de entender la vida, desde solamente el conocimiento y desde solamente la perspectiva o la estructura de la excelencia, entonces posiblemente ahí tenemos una situación compleja, porque nos preocupamos solamente de nosotros, se vuelve también individual el asunto. Y lo comunitario, lo solidario, el compartir queda en un segundo plano. O sea, no es la primera respuesta el ser empático o compartir. Es más, a veces hay dichos que dicen primero yo, segundo yo y después yo. No sé si han escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Primero Sí. yo, después yo y tercero yo. Entonces, parecería que la psicología se vuelve personalista, ¿no? Y no se vuelve comunitaria. No es que yo tengo que estar bien porque el otro también importa. No, si el otro no está bien, ¿a mí qué me importa? Así un poco es la perspectiva, ¿no? Y la educación muchas veces, como está estructurada, como ya hemos visto en la primera hora que les voy a pasar el video, pues van a ver que justamente lo que hace es afianzar estos comportamientos, afianzar estas maneras de entender así la vida, así la existencia, ¿no? Entonces el individualismo generalmente conduce a la soledad. Ah, este es otro término tan interesante, ¿no? Entre una soledad individualista y una soledad que me sirve para construir solidaridad. El que es solitario es porque tiene una soledad individual, pero el que vive incluso desde la soledad, la solidaridad, entonces ya no es un solitario, es un ser comunitario, que no necesariamente tiene que apegarse, porque como decía y explicaba del budismo, el budismo nos enseña que en la vida todo es sufrimiento, que es dolor, y para que no exista dolor y sufrimiento no tiene que haber apego. Entonces los hombres que se construyen a sí mismos, como decía Arthur Schopenhauer desde la filosofía, se construyen desde también la soledad, son capaces de vivir la solidaridad, ¿no? La solidaridad. Entonces, esto es muy interesante desde esta perspectiva que estamos trabajando. Bien, ya, dígame, ¿tienen alguna pregunta ahora? Joana, ¿cómo está? Evelyn, por favor, muchas gracias. Sí, buenas tardes. A mí me quedó la duda de cómo se relaciona el hecho de conocernos a nosotros mismos
con la competitividad. Ah, muy bien. Lo que pasa es que en el sistema educativo como está estructurado, prima el conocer, ¿sí? Prima el conocer y eso hace que muchas veces solo prime el conocimiento de mí mismo y no el conocimiento de los demás. Cuando hablamos de educar para la disponibilidad, es necesario que aprendamos también a conocer a los demás, pero no para la sospecha, porque a veces les conocemos y enseguida les etiquetamos, ¿no? Entonces ahí viene una mirada que hay que cambiar también en la estructura de la educación. Cuando miramos a otro ser humano, enseguida lo etiquetamos. Desde nuestras subjetividades, recuerden que eso habíamos hablado en la primera parte, toda la realidad se presenta desde mi subjetividad, desde mi contexto, desde mis situaciones. Entonces yo aprendo a mirar las cosas y darle un sentido, pero desde mi subjetividad. Entonces, cuando yo solamente prima el conocimiento y solo el conocimiento de mí, yo tengo ya una idea con respecto a los otros. Ya Jean-Paul Sartre hablaba de que el infierno son los otros. Y esto es complicado entenderlo desde la filosofía, pero es muy rico, muy apasionante para la educación, porque generalmente ustedes se han de haber dado cuenta que siempre buscamos culpables. No asumimos muchas veces nuestra propia responsabilidad. Entonces, el conocimiento de sí, a veces desde esta perspectiva, va a buscar que el otro siempre es el culpable. El otro es mi enemigo. Yo genero sospecha con el otro. El otro, que es incluso diferente a mí, que es distinto a mí, entonces me va a robar. Me cambio de acera. ¿Por qué? Porque la mirada etiqueta. La mirada etiqueta. Entonces hay que cambiar la forma de mirar la vida, la expresión, no solamente desde la ciencia y el conocimiento, sino también desde esta otra mirada, que es la mirada de las emociones, del descubrimiento de no solamente lo que me causa el otro, sino del aprender a aceptar al otro como es. A este término se le llama alteridad humana. Cuando yo les dije, y estábamos hablando del Ubuntu en la primera parte, yo les dije, hagan un dibujito de ustedes, ¿no es cierto? Dígame, muéstreme si puede, por favor, activar un ratito la cámara y me muestra la hoja. ¿Qué es lo que hizo usted? Por favor. Evelyn, muchas gracias. A ver, veamos. Ajá, ahí está Evelyn, qué linda. Eres una artista, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ahí tengo Marcela. Ajá, qué lindo dibujo. Ahí está igualita, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me muestra? Isabel. Ay, qué lindo. Muy bien. Carlita también. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, dígame si alguien, cuando yo le dije dibújese a usted, se dibujó con alguien más. ¿Tiene alguien un dibujo con alguien más? ¿No? ¿No? Nadie, ¿no? Muy bien, entonces en su dibujo van a poner esa palabra, esta palabra, antropocentrismo, para que se acuerden, ¿no? Antropocentrismo. Si ven, hasta yo hice un dibujito, ¿no? Dibújense a ustedes. Y uno se dibuja uno solito. Pero cuando hablamos de Ubuntu, ellos no se dibujarían solos. Ellos se dibujarían él con mamá, con papá. De pronto hasta la comunidad. Exacto. No sé si ahí me escucharon, ¿no? O sea, el Ubuntu es esto. Cuando se dibuja él,
se dibuja junto a otros. Pero si ven que nuestros rasgos occidentales están tan metidos en nosotros que enseguida nos dibujamos solos. Dibújate a ti mismo y estás solo. Pero en otras latitudes, en otra forma de ver la vida, en Oriente, cuando dicen dibújate a ti mismo, se dibujan con alguien más, con la comunidad detrás. Porque yo no soy sin los otros. De eso es lo que estamos hablando. O sea, en este dibujo se expresa rápidamente cómo está nuestra estructura mental. ¿Sí o no, Vanessa? ¿Qué dices tú? Danos un feedback de lo que hemos ido trabajando hasta ahora. Bueno, sí es verdad, porque, bueno, eso es lo que a nosotros creo que desde pequeños nos han enseñado. De pronto, como usted dijo, dibújense, nosotros nos dibujamos solos, pero como lo que hemos visto, lo que sobre el Ubuntu, que dice que se trata, bueno, de ser leales, de ser solidarios, de que entre su comunidad o entre ellos, entre su familia, se tiene esa confianza. Entonces, es lo que de pronto a nosotros nos falta por aprender. No estar solos, no seguir solos, no ser nosotros en sí, andar por la vida solo, sino que de pronto ayudar para salir adelante entre todos. Muy bien, entonces Bueno, miren. unirnos y es lo que nos en antes veíamos sobre el Ubuntu, que El ellos Ubuntu, ¿no? Ajá. Ubuntu, Les voy a que pasar lo luego al club, que se unan en el WhatsApp para enviarles también la grabación y algunos videos que puedan comprender mejor por dónde estamos caminando. Evelyn, por favor, te escuchamos. Yo tengo una duda Claro que sí. referente a esto. ¿Cómo podemos generar confianzas en otras personas cuando inclusive nuestra familia rompe esa confianza? Es que, como les mencionaba, esta no es una estructura fácil de romper. Es una estructura que ya ha estado con nosotros mucho tiempo, muchos años. Entonces es bien complejo, pero no depende de tu familia, depende de ti. O sea, nosotros somos los que podemos abandonar esa estructura de desconfianza y potenciar otras maneras de ver la experiencia humana. Por eso se trata de dos visiones, ¿no? De dos visiones. Muy buena la pregunta. Ya mismo quiero compartirte algo más. Por favor, Vanessa, tenías la mano alzada. Bueno, como es verdad, muy buena la pregunta de la compañera. Realmente me pasó, a veces uno quiere ayudar a las personas, pero se pregunta, o sea, de pronto uno le ayuda y no sabe qué resultados va a tener. Y uno va como con ese miedo, porque realmente me pasó, yo trabajando, pasa, ¿qué pasa? Que bueno, a mí me da como mucha nostalgia cuando veo a una persona mayor de edad que anda con muchas cosas encima, mucho peso o qué sé yo, no sé. Eh, y me pasó algo que realmente creo que no lo vuelvo a hacer por desconfianza. Eh, Iba pasando una persona mayor de edad, entonces viene con muchas fundas y él estaba así como, yo lo veía como cansado. Estaba yo en mi local donde trabajo y viene y él como que ve que yo lo estaba observando. Entonces me dice que si le podía tener las fundas, que nada más iba a comprar a una despensa más adelante. Y yo le digo, ok, está bien, déjelas ahí así. Yo hasta lo estaba esperando que regresara. ¿Y qué pasa? Que el señor no, ah, no se había, o sea, se había ido, sí, verdaderamente se había ido a la despensa, pero se había quedado ahí sentado porque el señor estaba un poco ebrio. O sea, yo realmente no lo vi así, pero yo caminé hasta allá, yo dije, bueno, ya era hora de mi salida, yo caminé, el señor nada que llegaba a ver sus cosas. Entonces yo dije, no, yo voy a caminar hasta allá y lo encontré ahí, pero el señor estaba, o sea, se había ido allá a comprar más licor.
Entonces yo me quedé con eso, con esa mala experiencia, y creo que a veces uno no sabe en qué confiar y cómo ayudar y cómo salir de esto, Claro, de ser pero unido. ¿dónde está la voluntad? ¿En el Señor o en ti? Bueno, realmente en mí, en quererlo ayudar. Exacto. Y esa voluntad no puede perderse. Posiblemente te vas a encontrar con un montón de circunstancias, pero tú no puedes perder esa disponibilidad. Y educar para la disponibilidad es justamente eso. O sea, es no perder la esperanza, porque mira, lo contrario en cambio es más complicado. No, no hago nada por ti, me vuelvo individualista, desconfiado, no lo voy a hacer más, pero el mismo espíritu humano nos llama a buscar el bienestar de los otros. Sin embargo, cuando hacemos conciencia de esto que está pasando en el mundo, cuando pensamos que el otro siempre tiene sospecha, que el que es diferente a mí es mi enemigo, que es extraño, de ahí viene la palabra extranjero, entonces uno tiene esa manera de a veces posicionarse en el mundo, de puede caerse el mundo, no es mi problema. Esto te digo, es la perspectiva con la que estamos educando. Si todos los colegios, ¿no es cierto? Todas las universidades comenzamos a trabajar desde la disponibilidad, desde otra manera, desde la otra vereda, entonces posiblemente siempre va a haber personas que no van a actuar bien, por supuesto, pero la mayoría, y existe eso en Ecuador, son gente tremendamente solidaria, tremendamente generosa. Y a pesar de que les pagan mal, y a pesar de que decimos a veces, no, ya no lo vamos a volver a hacer, en la estructura humana que tenemos, lo volvemos a hacer. Y hasta volvemos a caer. O sea, y entonces, claro, ¿no? Existe una manera en la que te dice, pues qué tonto que eres, ¿cómo haces eso? Oye, sí, de verdad, ¿no? Yo por confiado, pero justamente ahí está ese espacio en el cual la humanidad no puede perder. O sea, la humanidad no puede perderse en el individualismo, en la soledad, sino que tiene que mejorar, que tiene que trabajar desde la solidaridad. Hay situaciones, ¿no? Cuando somos pequeñitos o cuando ustedes han visto y están en educación inicial que seguramente les tocará. Y llevan el lunch los niños y la mamá les dice, pero comerás vos, verás que te mando a ti, no estarás ahí regalando ni dando a otros, ¿no? Pero el niño es solidario. Hay niños que se quedan hasta sin comer porque le ven al compañerito y dicen, ay, toma, toma. Entonces, pero la mamá le dice eso. Y si pasa, como en otras familias que alguna vez me tocó, me dicen, y peor, no te juntarás con ese muchacho que es hasta negro. ¡Oh! Eso a veces está en el lenguaje de las familias. Eso no educa la disponibilidad, no educa hacia otros procesos de humanidad, educan hacia la exclusión. Y después nos quejamos del bullying, pues, ¿no? Entonces, estas circunstancias que ustedes van a encontrar en sus vidas y en la vida de los jovencitos, de los niños a los que educamos, es porque ya existe una estructura mental que nos hace vernos así. Hagan este ejercicio mañana en las clases, pero díganle, dibújense. Eso nomás díganles. No les digan dibújate a ti mismo, ¿no es cierto? Solamente le dices dibújense. Y van a ver que los niños se van a dibujar generalmente solos, así como lo hicimos nosotros. Pero si ustedes descubren en esos dibujos que alguien se dibujó con papá y mamá, que van a ser, que van a ser la mayoría de los niños, van a ver que si son niños que todavía no están contaminados, se van a dibujar así. Dibújense y se dibujan con su perro, se dibujan con su patio, se dibujan con su casa, se dibujan con papá, con mamá. Van a verlo. Ojalá sea la mayoría. Pero si hay alguien que ya se dibujó solito, cuando le dicen dibújense, ya se dibujó solito, ya fue arrancado
de la disponibilidad. Ya no se siente comunitario, ya se siente en soledad, ya se siente solitario, verán. ¿Y para qué nos sirve esto? Para darnos cuenta cómo está el grupo humano, cómo podemos irlo desarrollando, cómo lo podemos ir ayudando a que su voluntad de construirse y construirse con los demás pueda ser fructífero. Miren esta comunidad Salinas de Bolívar, ¿no? Salinas de Bolívar. Es una comunidad que generó empresas circulares con economías solidarias. Es posible. Pero ¿por qué en el Ecuador no funciona? En otras latitudes, en otros lugares, ¿por qué no funciona? Porque es lo que dice Evelyn, ¿no? O sea, ¿cómo me pides confiar en los que me fallan, incluso siendo de la familia? Es que justo ahí te van a fallar más, pues. Claro, ahí es donde más se encuentran justamente las fallas, pues, ¿no? Entonces hay que construir, por supuesto, habrá que construir incluso otro tipo de familia si es que se educa de esta manera, ¿no? Donde haya aceptación, no solamente tolerancia. Hay hermanos que se toleran. Como decía en un inicio Esmeralda, ¿no? Ese testimonio tan bonito. O sea, la comparación entre mamá, que hacía mamá con mi hermana, no permitió que tengamos buenas relaciones. Ese lenguaje de comparación ya es competitivo, ya no ayuda a fortalecer la disponibilidad, porque yo ya no me dispongo a ayudarle a mi hermano, me dispongo en una indisponibilidad, me indispongo. Entonces, claro, genera una gran cantidad de situaciones conflictivas, ¿no? Y eso también pasa en los matrimonios. O sea, cuando los esposos se vuelven competitivos, yo quiero ser el mejor papá, ¿no? Entre el papá y la mamá quieren ser el mejor el uno que el otro. Eso no va. Y es porque han aprendido a ser competitivos. No competentes, competitivos, ¿no? Quieren ser exitosos hasta en la casa, a ver que mis hijos me vean como el papá más exitoso. No, eso rompe la fragilidad de la convivencia. Hay papás, matrimonios que son incapaces de pedirse disculpas, ¿no? Y es justamente porque muchas veces está ya marcado esa manera en la cual nos educaron, ¿no? En ese competir, en ese ligarnos hacia la excelencia, en ese ligarnos hacia el éxito. El éxito es tan superfluo, que realmente ni siquiera se lo disfrutan. Hay una película que ojalá la puedan ver, les recomiendo, que se llama El Guerrero Pacífico. Si están tomando apuntes, ¿no? Háganme un pulgar arriba si están tomando apuntes, porque yo desapruebo el uso de las diapositivas. Realmente no me gustan, pero cuando alguien se pone a apuntar cosas es porque tiene interés en lo que está pasando a su alrededor. Entonces, miren, esa película El Guerrero Pacífico, yo les recomiendo, mírense esta noche, búsquenla en YouTube, ¿no? El Guerrero Pacífico. Y entonces ustedes ahí van a ir descubriendo también cómo la voluntad no es solamente para los mejores o los que quieren llegar muy lejos, es para cada uno de nosotros. Yo les podría decir, con esto van a mejorar su formación docente. No, porque no quiero que mejoren, quiero que se acepten. Porque aceptándose a sí mismo, aceptan a los otros, sobre todo a los niños. Miren, yo hago mucha asesoría educativa, ¿no? Y entre esa asesoría educativa me ha tocado escuchar en reuniones docentes que se quejan porque llegan los niños con síndrome de Down o llegan con algunas dificultades de aprendizaje, y entonces dicen, ¿y por qué me toca a mí hacer esto, no? ¿Y por qué me toca planificar de otra manera? No,
Si estás pensando desde esa perspectiva, ese educador ya solamente quiéreles, solamente ámales a esos niños que te han sido dados y vas a ver cómo el amor va ayudándote a que tú puedas darle tiempo y trabajar con él, ¿no? Entonces, no se busca, con este curso, sobre todo que comenzamos esta maratón de cursos, porque es pastoral, porque se trabaja mucho desde lo humano, este curso tiene que llevarnos a entender que la otra visión de la educación no está en el conocimiento, sino en la respuesta ética del amor. O sea, no se puede educar a las personas si no se las ama, no se puede. Don Bosco ya decía, la educación es una cuestión del corazón. Entonces no es de conocimiento, usted puede saber mucho, muchísimo, todos los procesos educativos, todas las concepciones educativas, puede saber las metodologías activas de aprendizaje, puede conocer cómo es la realidad situacional de los estudiantes, pero si no les quieres, no va a ser posible. No va a ser posible transformar ese corazón hacia la disponibilidad, porque si no ven un profesor disponible, no dispuesto, que es distinto, sino disponible, ¿no?, a estar ahí, ellos no van a aprender a ser disponibles. Por eso el profesor lidera, ¿no? Es un referente, es un símbolo. Algunas personas dicen que solo es un guía. Yo diría que sigue siendo un referente en la vida significativa de los docentes, de los estudiantes. Por eso algunos estudiantes realmente buscan con sed no un profesor, sino alguien que les dé significado a su existencia. Y convertirse en alguien así no requiere un título nomás, requiere apasionarse por lo que hacemos. Yo le agradezco realmente a Zoila de la UNACH que me haya permitido compartir con ustedes estas ideas, porque primero están haciendo un bien espectacular con esta carrera que han decidido. Y qué genial que puedan venir a este curso y puedan un poco disponer su corazón también a otra mirada de cómo educamos. Porque la educación para el conocimiento tiene un montón de estructuras, está bien desarrollado, pero les voy a decir una cosa más. Hasta 1980, la estructura latinoamericana era pedagogía crítica, constructivismo y el desarrollo social. En el Ecuador llegó a estar hasta el 90, 94 y comenzó la idea de destrezas y competencias y habilidades. Y se metió la idea en Latinoamérica con el mexicano que lastimosamente murió, pero trabajaba todo lo de calidad total. Se metió esa idea a las escuelas, a los colegios. Y hoy las escuelas y los colegios funcionan como empresas y sacan certificaciones de calidad total para expresar y decir los procesos que llevamos adelante. Escuchen, procesos. Los procesos son empresariales, son productivos. Y después hay rectores, hay directores de carreras en las universidades que dicen, ustedes serán nuestro mejor producto. Oye, qué bestia, ¿qué está diciendo? Perdóname. No está sacando un producto, son personas, no somos empresas. Cuando alguien educa no es empresa, no está sacando un objeto. Está hablando de personas que construyen proyectos de vida. Entonces está totalmente desfasado el proyecto educativo. El mismo sistema educativo en Ecuador y en Latinoamérica está desfasado de la realidad humana, de la realidad social. Estamos sacando personas para que funcionen en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema político. Es como lo que les decía hace un rato en la primera hora. Estamos formando a personas
que necesitan pilas, ponerse pilas, les dicen incluso, ¿no? Pero cuando las pilas se acaban, cuando ya no hay plata para cambiar la batería del robot, el robot se queda ahí y es inservible, hace basura ahí en la casa, hasta que no cambiemos las pilas, ¿no? Y no haya alguien que lo vuelva a manejar. Se vuelve obsoleto. Eso pasa con los humanos dentro del sistema. Les hacemos simplemente funcionar. Esa es la percepción objetiva. Pero la percepción trascendente que hemos hablado en este día es descubrir que los trocitos de vida que se van presentando como un misterio son los que me provocan, los que me hacen saber, los que me hacen dar cuenta de que mi vida tiene sentido. Por eso yo hacía un ejemplo con Marcela, ¿no? Les decía, mucha gente hay en nuestras vidas que nos encontramos. Tal vez fue insignificante, tal vez pasó, o tal vez pasó algo bien chévere. Pero si tú vuelves a ver hacia atrás, ese acontecimiento, esa persona, ese instante configuró una realidad diferente. Si no hubiera pasado eso, tal vez no estuvieras aquí. Cuando tú te das cuenta de ese rompecabezas, eso es percepción trascendental. En cambio, la percepción objetiva es simplemente responder a la realidad del momento. Y los jóvenes, la educación actual que tenemos solamente quiere responder al momento. Quiere dar el certificado y se acabó. No quiere construir modelos de vida. No quiere construir sentidos, experiencias, propuestas, compromisos. Bien, hasta ahí voy a quedar. De lo contrario, voy a continuar el discurso. Pero sí se dieron cuenta, ¿no? Qué ejercicio tan genial. Preguntas, dudas, aclaraciones en estos momentos, por favor. ¿Sí están ahí? Sí, ninguna duda por mi lado. Muy bien, Vanessa, gracias. ¿Alguien más, tal vez? Oigan, comenzamos a las 5 hoy día, pero veo que entraron más personas a las 6. Yo no tengo problema si quieren mover el horario para empezar a las 6 y nos vamos hasta las 8. ¿Cómo creen ustedes? ¿Les parece bien el día de mañana? Buenas noches. Buenas noches, Miriam, ¿cómo está? Sí, lo que pasa es que ingresamos justo con unas estudiantes. Era por esa situación, sí, sí, de ahí estábamos pendientes del curso, pero estábamos justo en clases, entonces ya luego nos ingresamos, por eso ingresamos, más bien mil disculpas. No se preocupe, más bien. Pero ustedes tienen clases mañana, ¿van a venir al curso? Sí, a la hora normal, sí, A las 5 solo entonces. este momentito nomás fue. Sí, Ya, sí, muy no hay bien, problema, muchas muchas gracias. gracias más bien. Genial. Entonces, miren, yo les voy a pasar les voy a pedir que por favor se unan al grupo de WhatsApp. Me imagino que Miriam está en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien está en el grupo de WhatsApp que creamos. ¿Sí? Aquí están unidos varios, ¿no? Les voy a poner saludos. Pero allí les voy a enviar el link para que les envíen a las demás compañeras, ¿sí? Y puedan ustedes, ellas puedan tener acceso también a la grabación y a algunos videos que hemos hablado. A ver, les voy a poner aquí, Byung-Chul Han es alguien que hemos hablado hoy, ¿no es cierto? Sobre todo el tema, pueden chequear esto, el tema de la autoexplotación. Hoy día era un poco la epistemología de educar
hacia la disponibilidad. Entonces, por eso he tenido autores. Les pongo acá también, sí pueden enviarles de una vez el chat para que se vayan uniendo. ¿Quién faltaría unirse? ¿Puede poner una carita triste ahí? O una carita más bien feliz de los que faltan unirse al chat. Ya, muy bien. Entonces, Gabrielita falta por allí. Ajá, alguien más, no creo. Solo Gabriela. Ah, Miriam. Y está también Isabel. Entonces, déjenme ver si de una vez les paso esto. Ok, entonces hay autores como Emmanuel Levinas que podrían también, por favor, tomarle en cuenta para la propuesta que estamos hablando. Sí, Emmanuel Levinas. He hablado hoy también de Arthur Schopenhauer desde el punto de vista de la voluntad. Hemos visto un video que se llama Ubuntu, ¿ya? Que lo pueden conseguir así en YouTube para que vean qué significa el Ubuntu. Les he puesto ahorita en el chat, ¿no? Y hemos hablado de la percepción, de cómo percibimos la realidad de manera objetiva y de manera trascendental. Generalmente, casi todos los momentos de nuestra vida, como hemos sido educados en este ambiente, percibimos las cosas de manera objetiva desde mi subjetividad, desde las circunstancias que yo vivo. Y son generalmente momentos en los que reacciono desde lo práctico, desde lo que está pasando y reacciono. Pero no veo que ese momento que está sucediendo me puede ir construyendo otra realidad. Eso no es posible. Eso es necesario adiestrarse para poder mirar así, para tener esa percepción. Por eso se habla de esta percepción trascendental, porque trasciende mi subjetividad y me permite ver que lo que es práctico en este instante posiblemente no sea tan significativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene este proceso en el cual yo me elevo y esta es una de las causas que hay que enseñar en la disponibilidad. Estar disponible no a vivir el momento como nos dicen ahora, sino a descubrir el significado del momento. Es diferente. Con esto voy a terminar este día, este curso, ¿no? Generalmente nos hacen o nos dan la idea de que hay que disfrutar el momento, el instante. Eso significa ser presentistas, vivir el momento, el presente, y disfrutarlo tanto, porque ya no va a haber más. Eso es percepción objetiva. Eso es lo que te venden. Eso es lo que realmente hace ahorita el marketing con nosotros. Pero la percepción trascendente va más allá. Nos dice, no es tanto el disfrute, sino lo que significa el momento. Lo que significa el momento. Ustedes van a descubrir que muchas veces estamos en una fiesta y los panas quieren irse a otra rápidamente. Y si podemos estar en 3 fiestas en la noche, mejor. Así pasa. Y así pasa con todas las cosas. Hasta cuando nos vamos de vacaciones, no nos vamos de vacaciones a descansar. Nos vamos a disfrutar. Y es una cosa y otra cosa y otra cosa. Y regresamos cansados de las vacaciones. Necesitamos 2 días más para poder descansar de las vacaciones. Porque se vuelve eventualista el ser humano. Experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia. Eso es percepción objetiva. ¿Cuándo es percepción trascendente? Cuando a esa experiencia que he vivido
yo la medito. Yo digo, ¿qué me quiere enseñar esta experiencia? ¿Qué significa haber vivido esto? Y cuando es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacerlos ahora. Porque como les digo, somos súper presentistas, queremos solo vivir el momento. Pero buscarle el significado, eso es educar para la disponibilidad. Eso es darle significado a la existencia. Bien, les agradezco mucho, les voy a dejar bastante tarea, ojalá se diviertan esta noche. Y me ha dado mucho gusto conocerles. Mi nombre es Víctor Isa Villacís para servirles. Y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes a través del chat y mañana nos veríamos para concluir ya con algunas cosas importantes de los procesos para llevar adelante la educación para la disponibilidad. No sé, Marcela, ¿cómo viviste estas expectativas? ¿Te gustaron? ¿Te ayudaron? Sí, muchas gracias. Justo lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que tenía muchísimas dudas acerca de la educación y relacionarla precisamente con este lado más humano. Pero sí, para que no se olvide, por favor, de podernos dar el link también de este grupo latinoamericano de esta forma de educación. También sería muy interesante, muy importante saber que no estamos solos. Bien. Tenemos que seguir construyendo redes de disponibilidad, ¿no? De educar para la disponibilidad. Muchas gracias a todos, Marcela, Esmeralda, Vanessa y a todos los que se unieron y